En primer lugar, reciban ustedes el cordial saludo del señor Superintendente Nacional de Salud, el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, así como del Superintendente Adjunto de Supervisión, doctor Luis Lorochero, y del Intendente de la Intendencia de Supervisión de IPRES, el doctor José Cuadros Maco, y de todo el equipo de especialistas en supervisión de la Intendencia de Supervisión de IPRES. En esta mañana tengo el encargo de poder compartir con ustedes, desde la experiencia de esta institución tan importante en el país como es la Superintendencia Nacional de Salud, cómo dentro de sus actuar ha incorporado aspectos importantes dentro de la gestión de riesgos en salud, pero acciones orientadas a promover a los equipos de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud la incorporación de procesos, de mejores procesos con una filosofía, una metodología innovadora, en algunos casos, disruptiva, como es Lean Six Sigma. En ese sentido, es importante hacer unas primeras reflexiones del proceso de atención de todos los usuarios de los servicios de salud y hacer estas reflexiones teniendo al usuario como centro de nuestro proceso de atención, porque el usuario o la usuaria, cuando toma contacto con nuestras instituciones de salud, pues ellos enfrentan un proceso de atención en el cual podría estar afectado y afectado a través de atributos de calidad, la afectación de algunos atributos de calidad como son la accesibilidad a oportunidad, como en ustedes el caso, para la obtención de una cita, también referido a atributos de la calidad afectados como afectación a la información o la seguridad relacionados, sobre todo en algunos casos, con la medicación en por qué en pacientes, muchas veces son pacientes pluripatológicos, polifármacos, es muy importante tener la seguridad en la atención. También afectación de atributos relacionados a la disponibilidad, a la eficiencia, a la accesibilidad, como no encontrar los medicamentos que se le ha indicado. Y por último, pero no menos importante, cómo se siente un usuario en un proceso de atención que habla mucho de la aceptabilidad. Todos en algún momento vamos a ser o hemos sido familiares o pacientes de un servicio de salud y nos retiramos el photochet, nos retiramos el saco, la chaqueta y somos una población vulnerable, por así decirlo. Entonces, es importante, y ese es uno de los retos en el tema de calidad, que esa voz del usuario, lo que esperan los usuarios, lograr un encaje perfecto entre la voz del usuario y la voz del proceso. Y aquí, en la voz del proceso, es necesario también entender que si bien se va a brindar cuidados al usuario, preventivos, recuperativos, paliativos, entre otros, detrás de esa entrega de cuidados hay procesos de atención, procesos de prestación de salud, pero en una lógica de cadena de valor es importante reconocer también la importancia de los procesos de gestión sanitaria, de insumos, de compras de personal, entre otros, económico-financiera. Entonces, es necesario garantizar ese encaje perfecto entre lo que necesitan nuestros usuarios y lo que entrega el proceso. Y eso llama a poder tener en mente una definición importante que lo establece la Organización Panamericana de la Salud en este plan de acción que ya tiene una evaluación de medio tiempo, donde habla que la calidad de la prestación de servicios de salud no es más que la atención centrada en las personas, en las familias y en la comunidad, en sus particularidades. Nuestro país es muy diverso. Nosotros, por ejemplo, como especialistas en supervisión, viajamos por todo el país, tenemos instrumentos de supervisión, pero desde una mirada de riesgo, el verificador de supervisión puede decir, evaluar la operatividad de los equipos. Muy bien, pero en el norte del país podemos tener una prioridad sanitaria, ¿no?, que está relacionada a metaxénicas. Mi orientación será con prioridad a revisar los equipos relacionados a esta prioridad sanitaria. Podemos tener otra región en donde haya incremento de casos de muerte materna o muerte neonatal. Entonces, el mismo verificador me lleva a ver los equipos relacionados a esta atención. Entonces, es importante desde los diferentes frentes centrarnos en esa atención que necesitan los usuarios. ¿Por qué? Porque dentro de ello hay que observar que esa prestación se realice con atributos óptimos de calidad. Seguridad, ¿no?, que el medicamento que tomo sea el correcto, efectividad, que no haya ninguna afectación de la calidad de un insumo o de un equipo que afecte el resultado final del usuario. Oportunidad, no necesito para ahora, no de acá a 3 meses. Eficiencia, que no irrogue gastos, pero, perdón, recursos
relacionados a costos de no calidad. En salud necesitamos recursos, claro que sí, pero como vamos a ver más adelante, es importante ver que haya una adecuada organización y disposición de los recursos y el uso equitativo. Entonces, si uno habla de calidad, es centrar esas necesidades en los usuarios, garantizando que se brinden esos atributos de calidad, pero para ello, y lo remarca muy interesante esta definición, es importante la disponibilidad de los servicios, y no solamente que estén ahí, sino adecuadamente organizados y gestionados. Entonces, aquí es muy importante esta definición porque nos lleva a ver que si bien el producto que va a llegar o servicio que va a llegar al usuario es lo que él va a tomar contacto, pero detrás de este cuidado que se entrega al usuario, que atenderá sus requerimientos, hay procesos de prestación o de gestión sanitaria, económico-financiera que deben trabajar en forma coordinada para lograr entregar este proceso, este producto o servicio. Dicho eso, entendemos y reconocemos que para alcanzar un desarrollo sostenible es importante promover progresos sociales y un crecimiento sostenible, un crecimiento económico sostenible. Y aquí remarcamos ello porque en la región de América Latina y el Caribe es importante asociar ese crecimiento con la productividad, pero un elemento importante de esta productividad que lleva al crecimiento de las naciones es el capital humano. Este componente importante necesita ser atendido en los diferentes cursos de vida. ¿Para qué? Para que pueda garantizarse iguales oportunidades, mayores capacidades y sobre todo el bienestar, que es la reducción de la pobreza. Y para esto hay que intervenir en privaciones, muchas veces históricas, relacionadas a determinantes, uno de ellos, la salud. Entonces, la salud, y creo que coincidimos en ello, es un pilar importante para este crecimiento de las naciones. En ese sentido, como país, contamos con una ley que habla de este acceso a los derechos de de las personas usuarias a los servicios de salud. Y es ahí donde aparecen 5 derechos, como el derecho al acceso a los servicios, el derecho a la información de los pacientes, del tratamiento que están llevando, de los procesos administrativos, a la recuperación de su salud, el consentimiento informado y, no menos importante, la protección de derechos. Entonces, si queremos garantizar ese desarrollo de los pueblos, el capital humano es importante, pero es importante dentro de esos factores la salud, el derecho a la salud. Sin embargo, en estos últimos años ha habido situaciones que afectan los derechos a la salud y que están vinculadas a interrupción en la continuidad de la prestación por diferentes motivos. A veces atribuirlas al cambio climático, situaciones como ellas, pero también dentro de la misma organización o gestión de los servicios, que sumado a ello la emergencia o reemergencia de enfermedades transmisibles, lo cual afecta estos derechos y genera un riesgo en la entrega de la prestación, un riesgo que puede limitar una atención oportuna, accesible, disponible, segura, eficiente y aceptable. En ese sentido, Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus funciones, tiene 3 ejes importantes que desarrolla su actuar en el marco de los derechos en salud. La promoción y la protección de los derechos, que los usuarios conozcamos nuestros derechos en salud. La prevención de la vulneración de esos derechos, que es lo que hoy voy a tocar, a través de las supervisiones y la restitución de los derechos. Y en este punto de la prevención de la vulneración, Superintendencia Nacional de Salud tiene una estructura que orienta a que se gestione los riesgos, pero no por parte de nosotros, sino por parte de las instituciones supervisadas. Cuando realizamos una supervisión, entregamos luego un informe de supervisión. Los equipos supervisados deben devolver ese plan de trabajo que se conoce como plan de mitigación de riesgos, con acciones para atender los riesgos identificados, sostener lo bueno, porque claro que sí, hay cosas muy buenas que el Perú hace, pero también aspectos a mejorar. Y ese plan de mitigación de riesgos es objeto de seguimiento. Y en esa lectura de estos años, despacho superintendencia, en estos años, estos 4 últimos años, ha fortalecido un proceso de transferencia de metodologías y herramientas a los equipos supervisados como parte de las supervisiones, pero esta transferencia de metodologías, ¿para qué?
para que los equipos puedan elaborar e implementar sus planes de mitigación de riesgos, utilizando herramientas y técnicas de la gestión de riesgo, de la gestión de la calidad, promoviendo la mejora continua. Entonces, sin perder el rol fiscalizador, porque en algunos casos, ante la evidencia de una situación que afecta o genera un riesgo inminente, se toman las acciones, pero también es importante esa transferencia, esa actualización de conocimientos a los gestores por las particularidades muchas veces en el orden de la continuidad de la gestión en las instituciones de salud. En ese sentido, lo que voy a compartir con ustedes es el trabajo de superintendencia y del equipo de especialistas es ese proceso de transferencia de metodologías y herramientas a los equipos como parte de supervisiones en modalidades orientativas. Primero, comentarles que tenemos un modelamiento que permite una organización. La superintendencia, en el marco de su decreto supremo que establece el modelo de supervisión, tiene tres enfoques claramente definidos. El enfoque basado en riesgo, ¿sí? No espero que el riesgo se materialice, es decir, me anticipo al riesgo. Eso es muy importante porque aquí, en el ámbito de la programación de acciones de supervisión, a través de los indicadores se puede identificar qué zonas del país tienen riesgo para determinada prioridad y dentro de esa región qué instituciones tienen un riesgo. Entonces, es anticiparse a que el riesgo se materialice a través de indicadores que son de común conocimiento. Pero también es importante el reconocer que los usuarios, como vimos al inicio, tienen necesidades y expectativas. Y cuando frente a una situación de riesgo, por ejemplo, una emergencia de una enfermedad transmisible, los usuarios van a hacer uso de los procesos de la institución. Y es ahí donde la voz del usuario nos permite focalizar y orientarlo hacia dónde hay que ponerle atención en los procesos de atención. Cuando llegamos ya a la institución a supervisar, lo que aplicamos es el otro enfoque de este modelo de supervisión de superintendencia, que es el enfoque basado en cumplimiento normativo. Es decir, hay normas construidas por nuestro ente rector, y cuando una norma se incumple puede generar un riesgo, pero no todos los incumplimientos tienen el mismo peso de nivel de riesgo. Por ejemplo, que no esté disponible el horario del personal, a que haya medicamentos vencidos en un coche de paro. Ambos son incumplimientos, pero tienen diferente peso de riesgo. Todo ello, enmarcado en este enfoque basado en riesgo, nos permite, como superintendencia, desarrollar esos elementos de un proceso de gestión de riesgos, como son la identificación del riesgo durante la supervisión, analizar, es decir, no solamente decir incumples con algo, sino llegar a la causalidad con los propios equipos, para que los equipos sobre ello tomen acciones con miras a poder hacer el tratamiento del riesgo, ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo que será objeto de seguimiento y que va a permitir justamente ese viraje en el país. Si esto es el modelamiento en esta organización basada en ese riesgo, operativamente hemos ido construyendo a lo largo de estos 4 años en la gestión de nuestro superintendente nacional procesos en campo que permitan, si bien sobre ese modelamiento, desarrollar acciones con los equipos como parte de las supervisiones en las cuales hay necesidad de poder fortalecer algunos elementos importantes. Y hemos agrupado siempre en la lógica de nuestro ciclo de mejora continua estos puntos que lo desarrollamos en campo cuando se requiera ver los procesos que pueden estar afectados y generar un riesgo en atención. Y lo vamos a ver con un ejemplo que hemos seleccionado para podernos dejar entender. El primer punto es comprender el contexto alrededor de la mejora. Cuando llegamos como superintendencia a supervisar, antes que físicamente pisemos una región, un hospital, es importante una lectura de los indicadores. Los indicadores son muy importantes porque en ese enfoque basado en riesgo me permite orientar qué procesos son los que debo poner atención. No puedo ver toda la institución, pero tengo que focalizar. Y el indicador, que puede estar por encima o debajo del estándar, me orienta qué procesos están relacionados o están vinculados al comportamiento anómalo de ese indicador, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, hacinamiento en una emergencia, ¿no?
puedo revisar que puede sí, ser un proceso misional afectado, pero puede haber procesos de apoyo al diagnóstico, entrega de medicamentos, interconsultas, entre otros que están involucrados. Entonces, el indicador me marca qué procesos son los involucrados. Y eso es muy importante porque permite tener conocimiento de los actores con los cuales la IPRES, es un prestador de salud, o la UJIPRES, la unidad de gestión de IPRES, tiene que llamar y conformar ese equipo de trabajo que será el responsable de elaborar ese plan de mitigación de riesgo cuando se requiera una mirada de procesos. Entonces, con este equipo es muy importante porque en su mirada interdisciplinaria, en su mirada del bosque, con ellos se identifican justamente esos problemas, esas actividades que no agregan valor en esta terminología de Lean, esta filosofía que se ha incorporado como parte de la innovación en las metodologías de la superintendencia, esas actividades que no agregan valor, que son problemas, que afectan atributos de calidad, oportunidad, accesibilidad, entre otros, pero no todos se pueden abordar, hay que priorizar y eso también remarcamos mucho en los equipos, la priorización. Dicho eso, esta priorización permite identificar ese problema, ¿no? Puede haber muchos problemas, pero inmediatamente dar, como llevamos nosotros en salud, un paliativo, por mientras, ¿no? Una contramedida, mientras terminamos haciendo, mientras el equipo, bueno, el equipo de la IPRES termina haciendo el análisis. Pero eso es importante porque el usuario no va a esperar nuestro análisis, tenemos que rápidamente apagar el incendio, pero no es algo que debe continuar, debe ser un paliativo, una contramedida. Vémoslo con un ejemplo, rápidamente. En este hospital, es un hospital de una región, un hospital regional, en el cual había una problemática, un indicador, pacientes en la emergencia que son tributarios de cirugía por material de osteosíntesis, que estaban esperando cirugía en la emergencia 56 días en la emergencia. Este proceso claramente, ¿no? Hay que involucrar a los actores, no solamente al servicio, sino en la parte involucrada con los recursos, con los insumos, y con ellos identificar justamente esos procesos y los problemas alrededor de esa problemática, porque el estándar de calidad para un paciente que requiere esa atención no son 56 días. Nos dijo el jefe del servicio, son 3 a 7 días. Ese es el estándar de calidad que importa al usuario, porque ese usuario lo que espera es su cirugía, ¿no? Y después de 7 días ya los resultados pueden ser complicados y sobre todo la rehabilitación. Entonces, qué importante tener el estándar de calidad pensando en el usuario y revisar los procesos con los actores involucrados. El siguiente paso es comprender cómo está hoy el proceso, ¿no? Y ahí es importante ver los procesos alrededor de ese problema que se ha priorizado. Identificar actividades que no agregan valor, las llamadas mudas o desperdicios en esta filosofía Lean, pero también observar la variación que pueden tener los procesos. ¿Por qué? Porque cuando los equipos, como hacemos, promovemos, ¿no? El análisis de casos, ¿no? Los expedientes, la documentación, no necesariamente la historia clínica, porque eso es reservado al paciente, pero sí la documentación, que el expediente fue para acá, entre otros, nos permite trasladar herramientas y metodologías que permitan analizar toda esa ruta del proceso, desde que el paciente llega hasta que el paciente se opera, desde que el expediente llegó hasta que se hace la compra, y identificamos en ese camino actividades que no agregan valor. En otras palabras, en el punto de entrega de atención, hay un paciente que ha enfrentado un conjunto de pasos para llegar a su punto de entrega de atención, pero también hay recursos, insumos, materiales, que también tienen procesos de planificación, programación, compra, distribución, hasta que llegan acá. Y esto muchas veces es un abordaje en un contexto de red de salud, no solamente el establecimiento de salud, sino también su ejecutora, la que gestiona los recursos. Y lo peligroso es que en esa ruta del paciente, en esa ruta de los insumos, las actividades que no agregan valor, ¿no? Como las esperas, el inventario, sobreproducción, reprocesos, entre otros, lo que están haciendo es fracturar ese proceso tanto de la ruta del paciente, tanto de la ruta de los insumos. Y es ahí que con los equipos, en la supervisión, damos esas pautas para que los equipos lleguen a esa aproximación de la causalidad. ¿Por qué? Porque los usuarios enfrentan un proceso, y como vemos, ese proceso puede estar interrumpido por esas actividades que no agregan valor, que es lo que nos habla Lean. Pero también los usuarios en ese mismo proceso enfrentan
el proceso de atención, pero un proceso que puede ser muy variable, y que genera, pues, productos, ¿no? Como decimos en términos generales, ¿no? Productos conformes o productos no conformes, que puede ser un usuario infectado, una demora en atención, entre otros. Entonces, pueden que salgan pacientes, pero ¿a qué costo? Entonces, la variación también es algo importante. Puede ser que usted haya mapeado el proceso y tenga 10 pasos, pero ¿por qué a un paciente le demora 2 días y otro le demora 30 días? Si es el mismo proceso, a veces el mismo diagnóstico. Entonces, es importante, y ahí llevamos a los equipos a transferir estas metodologías y herramientas para ver los procesos, identificar estas actividades de no valor a propósito de los casos y también la variación de los mismos. Ya con esos elementos, los equipos pueden analizar la causalidad con herramientas que todos vemos y conocemos, pero el gran reto es promover la interdisciplinariedad en los equipos y llegar a la causa raíz. ¿Para qué? Para que esa contramedida que era temporal pueda ser retirada para luego poner las actividades ya del plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo que tiene sus objetivos, que también hay que priorizar las causas raíces y llevarlos a problematizar, a analizar sus causas, a identificar sus actividades, cómo lo van a hacer y sobre todo algo importante que es el seguimiento y aprendizaje, es decir, ensayo-error, ¿no? Calidad, un método sistémico, sistemático que nos permite, sobre lo que hemos planteado, ver si funciona. Y si no funciona o no cubre todo ello, retornar nuevamente al ciclo de mejora. Entonces, de esa manera, ya con eso termino mi presentación, Superintendencia, en su rol que tiene de garante del derecho a la salud, incorpora dentro de este proceso de supervisión, cuando corresponda, desarrollar esta transferencia de metodologías y herramientas, promoviendo esta interdisciplinaridad. Quien ven ustedes en la pantalla, quien está explicando ahí, es el jefe del departamento de cirugía de este hospital, que ya tiene este conocimiento y que promueve, como ven ustedes, todos los colores de chaqueta, ¿no? Esa mirada interdisciplinaria. Para los que trabajamos en calidad en salud, reconocemos a Abegis Donabedian, el padre de la calidad, y en una de sus definiciones hablaba que calidad es amor, ¿no? Amor al paciente, amor a su entorno, al de la familia que está rodeando a este paciente. Entonces, calidad es igual al amor, ¿no? Al amor hacia nuestro paciente. Sin embargo, es importante que el valor se genere, pero este valor va a ser exponencial con la vocación y la ética que claramente tenemos como personal de salud. La especialización, la formación, el entrenamiento en los equipos, el liderazgo, como ven ustedes, la interdisciplinaridad, todos ellos trabajando para poder reducir estas actividades de no valor, esta variación en los mismos. Quisiera que, por favor, la comisión organizadora comparta un video de 1 minuto de un caso concreto en una institución supervisada, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con un gran reto que tuvo en relación a la gestión de insumos y cómo el liderazgo, la interdisciplinaridad, generar valor, ayuda a los usuarios. Voy a dejar de compartir mi pantalla, agradecería pudiéramos mostrar el video. En primer lugar, quiero agradecer la visita por parte de su salud en esta supervisión que hoy día culmina con la grata novedad de que hemos tenido un par de mejoras de procesos muy bien establecidos. La disminución del tiempo de disponibilidad de insumos quirúrgicos que se ha logrado, ¿no? Que se identificó primero como una observación de 155 días de tiempo para lograr la adquisición de insumos quirúrgicos, de insumos médicos, y que después de una amplia evaluación y un esfuerzo continuado se ha logrado disminuir a menos de 55 días y en algunos casos hasta menos de 30 días. Debo recalcar que el programa de acompañamiento es muy importante porque no solamente nos permite identificar los problemas, ¿no?, haciendo sus observaciones, sino que también nos compromete a la institución a cumplirlo, de tal manera que esto redunde en la mejora de estos procesos para una mejor atención de nuestros pacientes. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.
Bicentenario del Perú. Bien, ha sido la presentación de Luis Asmat. Luis, tengo un par de preguntas que quiero transmitirte de los participantes virtuales. La primera de ellas dice, desde tu experiencia, ¿qué aspectos de la cultura organizacional son claves para la implementación y sostener las mejoras en los procesos para la gestión de los riesgos en la atención de los pacientes? Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Y me lleva justamente a la versión del reconocimiento de práctica de excelencia 2026 que se ha publicado recientemente, en la cual nos habla de algunos principios. Quisiera utilizar este modelo de prácticas de excelencia que nos habla de una importancia en el liderazgo. Como ven ustedes, el liderazgo, tanto en nuestra institución como superintendencia, para la sostenibilidad de estas intervenciones, ¿no? Y el liderazgo, como han visto ustedes en el video, el liderazgo de alta dirección es muy importante. El otro elemento, el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida. Esto es trabajo, si hablamos de superintendencia, de nuestros funcionarios, de los equipos de supervisión, ese compromiso, involucramiento y por la parte de la institución, como ven ustedes, la interdisciplinariedad de los equipos. Todo ello apuntado a este principio que estoy leyendo ahora aquí en el reconocimiento, la orientación al cliente y el alineamiento. Claro que sí. Al usuario, y disculpe la expresión, poco le importa que yo tenga un cuaderno, que tenga un sistema. Claro que es importante, claro que sí, pero al usuario lo que le importa es su cita, su medicamento, su cirugía. Entonces tenemos que, cada institución, superintendencia y las instituciones fiscalizadas, tener claro ello, no perder ese enfoque. Es importante para ello la gestión basada en los datos, en los hechos. Por lo que ustedes han visto un ejemplo claro. O sea, puedo haber hablado muy interesante en la ponencia, pero el hecho está concreto. 155 días a 55 días y 15 días. Eso tiene un impacto maravilloso en tema de salud. Y detrás de ello pues está la mejora continua y la innovación. Entonces de pronto me he tomado la licencia de llamar a los principios del reconocimiento a práctica de excelencia 2026 para poder responder a la pregunta que creo que es importante ello en el tema de la cultura organizacional. Tengo otra pregunta más, Luis. Me dicen aquí, ¿cómo se complementa la gestión del riesgo en salud con la seguridad del paciente? Ok, la seguridad del paciente, como todos sabemos, trabajamos en salud, es evitar, ¿no? Reducir el daño innecesario al paciente producto del proceso de atención. Entonces, si yo evalúo mi proceso e identifico los riesgos en la accesibilidad, en la oportunidad, disponibilidad de insumos, de medicamento, de personal, entre otros, estoy contribuyendo a que ese riesgo en la atención innecesario, en ese daño innecesario en el paciente, vaya reduciéndose. Si yo identifico, por ejemplo, que en el proceso de adquisición de camillas, por ejemplo, está demorando y un riesgo, entonces camillas con barandas, algo importante para que los pacientes no se caigan en las emergencias, ¿no es cierto? Entonces, el mirar mi proceso, identificar los riesgos, contribuye, claro que sí, a la seguridad del paciente.